Como hemos establecido, la ley del retorno, baldón, remitente, cuando tú devuelves o... ¿Cuáles son las palabras exactas? Maldigo toda inducción, todo trabajo ocultista, santerista realizado contra mí y mi familia y lo devuelvo al remitente, baldón, como en Nehemías 4. ¿A quién va dirigido? Los brujos santeristas no me creyeron. Vamos a hablar en su idioma. Péndulo, péndulo, ¿estás listo para trabajar, sí o no? ¿Estás bloqueado, sí o no? No. ¿Te estoy bloqueando yo, sí o no? No. ¿Estás conectado a la fuente que es Jesucristo, mi Señor? ¿Sí o no? Sí. Péndulo, ¿nací el 20 de mayo, sí o no? Claro, nací el 7 de abril. ¿Nací el 7 de abril, sí o no? Sí. Péndulo, cuando hablamos de la devolución al baldón, es decir, hacen un trabajo para mí. Ejemplo, la PRI hace un trabajo de el ánima sola junto con la que anduvo con el ex Rap Mendy. Y me pateó por ella. Da igual, da igual. Tampoco cumplir el pacto. No me da lo mismo que se haya metido con ella, pero lo que sí me es el hueveo, lo mismo que la Vinzona, lo mismo que la Venecia, que ni siquiera andaba con los hueones, la ropa espiritual, igual forma la llena. Viste, el péndulo dice que sí, que eso es lo que me huevea. Si ellos hicieron un trabajo del ánima sola, que es un trabajo de destrucción, ¿sí o no? Sí. Sobre mi vida, sobre todo lo mío, también de muerte y que no que es con nadie, que es solo alrededor. Porque ese fue el plan de Pris, ¿cierto? Que nadie me pescara, que nadie me agarrara, que quedara sola para que se le pagaran a ella y convencer a la lésbica acosadora, que ella hizo un trabajo de lesbianismo, de que le había resultado el conjuro, ¿sí o no? Cuando yo maldije el trabajo, la raíz del trabajo, y lo devolví al remitente, ¿el retorno va a llegar a ella solamente, sí o no? No. Va a llegar a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos, de igual forma a su hermano, hermanastro, tío, sobrinos, primos, etcétera, ¿sí o no? Sí, esa es la unificación. Y como familiares se adjudicaron el conjuro solamente naciendo. ¿Sí o no, péndulo? Y los que ya estaban antes que ella naciera, también están adjudicados por el pacto que esa familia tiene con aquella deidad. ¿Sí o no, péndulo? Ya, esa es la unificación, consagración y adjudicación que está junto. Pero ¿qué pasa? Que ella no es la única que hizo el conjuro para que yo fuese lésbica, sino que también Carlos con su familia, sobre todo su prima, esa la que yo le digo la perra chica porque dice que se come a la gente, o la hermana de ella, no sé, que se come a la gente espiritualmente, porque ella dice eso, no lo digo yo, porque así adquieren el poder espiritual, ahí dice que sí. ¿Se lo come sí o no? No. Los trabajos que hizo Pris se unen a los de Carlos. Supuestamente es mayor fuerza en el mundo espiritual. Como la unión hace la fuerza, dicen algunos. Pero en el retorno, los trabajos que hizo Pris también se los lleva Carlos con su familia, ¿sí o no? Porque pertenecen a la misma etnia o están consagrados a la misma porque están consagrados a la misma deidad, ¿sí o no? Consagración, unificación y adjudicación. Sus parientes que viven ya supongamos en México, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Alemania, ¿se llevarían el retorno de ese trabajo? Porque la entidad los unificó, consagró y ellos se adjudicaron sin saberlo la maldición del retorno, ¿sí o no? Ellos pueden hacer trabajos para inducir que yo renuncie a mis derechos legales, ¿cierto? Sí, sí. Pero les resulta en el campo espiritual, no, porque es un decreto de ambos reinos, ¿sí o no? Sí, la luz y las tinieblas tienen ese pacto, ese decreto, no sé por qué. Ahora, ese es el derecho.
la entidad se encarga de devolverlo al remitente, la misma entidad que ellos invocaron, porque eso es el libre albedrío de la víctima. ¿Sí o no? Así funciona el santerismo, ocultismo, etc. Las magias de todos los colores. Ellos dicen que cuando yo devuelvo un trabajo que ellos hicieron, igual forma sus clientes, ellos tienen el derecho de devolverse. Esos son sus dichos, ¿cierto? Pero eso es legal y se realiza en el mundo espiritual, ¿sí o no? No. ¿Qué pasa si ellos inducen a que yo renuncie a mis derechos legales? Pueden hacerlo en sueños, pero ¿eso tiene una legalidad en el mundo espiritual? ¿Sí o no, péndulo? No, no tiene legalidad. Es decir, que entra en la ley espiritual de robo, ¿sí o no? Y yo tengo derecho que esa legalidad que me dieron al hacer un trabajo contra mi vida se vuelva en mayor autoridad y poder, de acuerdo a los pactos y decretos ancestrales, ¿sí o no? Me está contestando antes que yo le pida sí o no. No sé si esto sucede normal desde el primer año que utilizo un péndulo. Sí. No lo dijo yo, lo dijo el péndulo. Mayor información, lee el libro de los hechos. Así de sencillo. Y gente, libro de gente que salió de la hechicería. Que tengan una excelente semana.